oración para guiarnos en este rato que vamos a pasar ahora juntos. Señor, queremos darte las gracias y como Domingo ha apuntado, queremos, Señor, que ahora ante tu palabra tú nos enseñes y que también prepares nuestro corazón para poder recibir tu palabra, no con la finalidad solo de conocerla intelectualmente, sino de ser edificados con ella, de ser salvos por ella y, Señor, de aplicarla en nuestra vida de ahora en adelante. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy se cumplen 21 días que comenzó la erupción en el volcán de La Palma. Todos estamos persuadidos de eso, ¿verdad? Lo significativo es que especialmente durante las primeras semanas era la noticia que encabezaba todos los titulares de nuestra prensa y de los medios de comunicación y de los telediarios. Incluso telediarios completos, como el que emitió Antena 3 2 días después, por la noche. Llegó casi a 3 millones de espectadores. Y estaban tan contentos los de la cadena porque habían conseguido esa cuota de pantalla. Pero 3 semanas después, nos damos cuenta que, aunque esta noticia sigue siendo parte de nuestros telediarios, ya no está en la portada de muchos de ellos. Está esas portadas ocupadas por otras noticias que, a juicio de los informadores, tienen mayor relevancia hoy. Pero sabemos que todavía, lejos de mejorar la situación allí en La Palma, el volcán y los palmeros, va la cosa peor. Todavía escuchamos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que si lo siguen poniendo de titular, ya no capta la atención de los espectadores como hace 3 semanas. Así que sigue dando información, porque es importante, porque la cosa está peor, pero ya no son titulares. ¿Por qué? Porque ya no capta nuestra atención. De ahí la importancia que cuando nosotros estamos buscando en nuestros dispositivos móviles noticias, y hay muchas, resulta que normalmente vamos a abrir aquella cuyo titular, ¡pum!, despierte nuestra curiosidad. Por eso la importancia también que el periodista toma mucho cuidado en escribir o elegir un titular tan impactante que no tengamos más remedio que abrir ese enlace y leer el artículo. Bueno, pues realmente hoy vamos a continuar vamos a empezar directamente con el estudio de nuestro Evangelio de Marcos, y os invito a que leáis el capítulo 1 de Marcos, el versículo 1. Marcos 1:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Y hasta ahí puedo leer. Porque delante de nosotros está el titular impactante con el que se abre este Evangelio. Un titular que lo que quiere es llamar o captar tu atención en esta mañana para animarte a seguir escuchando el estudio expositivo de este Evangelio que Dios mediante, no sabemos por cuánto tiempo, pero que nos permita ir avanzando versículo a versículo, capítulo a capítulo. Porque el mensaje de este Evangelio, que comienza con este titular, es necesario para tu salvación, para tu edificación y sobre todo, queridos hermanos, para que el nombre del Señor continúe siendo glorificado en esta iglesia donde nos encontramos. Así que, José, vamos a ver en esta mañana 2 razones para prestar mucha atención
en el Evangelio de Marcos, al Evangelio de Marcos. Dos razones para prestar mucha atención al Evangelio de Marcos. Y la primera, como tenéis ahí, es que se trata de una buena noticia. Y la segunda es que esta buena noticia es de parte de Dios. Y nos quedaremos, o trataré que nos quedemos con estas dos ideas. El Evangelio es una buena noticia y además es de parte de Dios. Muy buenas razones para que prestemos atención a este Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a considerar, solamente hemos leído principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hoy solo vamos a considerar una parte de este versículo. Evangelio, principio del Evangelio. No quiero que os asustéis, porque he hecho un cálculo, y si para cada uno de los más de 600 versículos que tiene este Evangelio dedicáramos 2 semanas, o 2 estudios, como vamos a hacer con este primer versículo, tardaríamos la friolera de 24 años, o más de 24 años, en estudiar este Evangelio. Y teniendo en cuenta que la semana que viene le toca a domingo, multiplicamos y tardaríamos más de 48 años. Pero no quiero alargar más. Es que como vamos a ver el titular de la noticia, el titular de este hermoso Evangelio, pues me vais a permitir que este primer versículo lo veamos en dos estudios. Y el primero es ver, por un lado, qué significa Evangelio. Y por otro lado, cuál es su propietario origen. Es decir, esos 2 puntos. ¿Qué es la buena noticia? Y además, ¿qué es de parte de Dios? Veamos primero el significado. Hemos leído que este verso encabeza con principio del Evangelio. Evangelium. En su origen, la palabra evangelio es muy antigua. Su origen era un premio que se daba a la persona que traía una buena noticia. Y con el paso del tiempo, lo que era el premio que se daba a la persona que traía en la antigüedad una buena noticia, pasó a denominarse o a entenderse como la buena noticia en sí. ¿Qué buenas noticias podían merecer un premio? Pues en la antigüedad, por ejemplo, la victoria en un combate. Los guerreros habían luchado lejos del rey, pero había uno que salía corriendo a dar la buena noticia. Hemos ganado, rey, tuya es la victoria. Y entonces salía un tipo corriendo, la distancia que fuera, la distancia más conocida fue la victoria de maratón, de ahí el nombre de la carrera, más de 42 kilómetros, para dar la noticia que los griegos habían vencido. Bueno, hay en la Escritura un pasaje, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero para que entendáis esto del premio, de lo que quería decir antiguamente Evangelio. En el segundo libro de Samuel, capítulo 18, hay un evento que es la muerte de Absalón. Absalón, el hijo rebelde de David, si recordáis, con esa larga cabellera se quedó enganchado de un árbol y allí le dieron muerte. Y el general de David, Joab, le dijo a un etíope, a un cusita, dice, corre y dale la noticia al rey. Y ahí se presentó Aimás, un joven que también se tenía que correr mucho y de hecho adelantó al etíope, que dijo, no, yo daré la noticia. Y Joab le dijo, mira, la noticia es buena, pero realmente esta noticia no va a tener premio, no va a tener evangelio. ¿Por qué? Porque la noticia es buena y mala. Es buena para Judá, Israel, los enemigos del rey han sido muertos, en este caso su hijo, pero al rey no le va a dar gusto, porque prohibió que mataran a su hijo. Así que sale el etíope, pero recordad que Aimás salió, adelantó, porque él quería su evangelio, quería el premio por la buena noticia. Pero evangelio en sí mismo quiere decir buena noticia. Y esta palabrita aparece 81 veces
en el Nuevo Testamento, en nuestra versión Reina Valera. 81 veces. En 39 ocasiones aparece solo la palabra evangelio y siempre referida a la buena noticia. ¿Pero qué buena noticia? Al mensaje de la predicación del evangelio para salvación. Y esto lo encontramos en Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la palabra evangelio, la buena noticia de salvación, y la advertencia del que no crea va a ser condenado. Y te tiene que quedar claro que no hay ningún otro evangelio. No hay ningún otro evangelio, no hay ninguna otra buena noticia que sirva para el mismo fin, la salvación, que este que hemos leído. Y eso lo encontramos en la epístola de Gálatas, capítulo 1, los conocidos versículos 8 y 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso quiere decir la palabra anatema. Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis oído, sea maldito. Una pregunta que os hago. ¿Cuántos evangelios diferentes predicamos los evangélicos? Me diréis que solo uno, el de Cristo. Pues, si nos acercamos a esos evangelios que se predican, tenemos que confirmar que demasiados evangelios diferentes predicamos los evangélicos. Porque tenemos que decirlo con firmeza, no tiene sostén bíblico esos evangelios de campañas de sanidades, de profecías, de sueños y visiones. Tampoco esos evangelios fáciles y políticamente correctos que predican que Jesús te ama y te acepta tal como eres. O aquellos que dan entrada a esas ideologías porque como te aceptan tal como eres, no, Jesús te ama y te dice que eres pecador y que hay que corregir ese pecado. Vete y no peques más, le dijo a la mujer adúltera. No la apedreó, pero vete y no peques más. Ese es el evangelio que vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en la predicación de Jesucristo. O esos evangelios que te sugieren, haz tu decisión por Cristo y sigue tu vida, que Cristo te ha salvado y ya tienes el ticket para ir al cielo. Pero tu vida no tiene compromiso alguno con el evangelio y con el dueño del evangelio. Y por esta razón, y no por otra, es que yo debo tener, desde aquí, desde el púlpito y domingo y cualquiera que se sube aquí, tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje de salvación que estamos predicando. Porque como nos dice también Pablo en Corintios, estamos predicando de parte de Dios, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros estamos hablando lo que Dios ha dicho de parte de Dios, pero es que Dios está aquí presente, viendo qué es lo que estamos hablando. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con el Evangelio que te estamos predicando. Y la persona que oye, que también tiene que tener mucho cuidado, y saber que ya sea en este lugar, o en cualquier otro lugar, o por cualquier otro medio, que el Evangelio sea que escuches, sea el auténtico, el bíblico. Porque no es cuestión de que te gusta lo que oyes. Me ha gustado. No. No solo es que te guste, sino que lo que oyes
sea la palabra de Dios, aunque no te guste. Porque, ¿sabéis? Muy a menudo el Evangelio no gusta. ¿Por qué? Porque te está diciendo que eres pecador y que el que creyere será salvo, pero que el que no creyere será condenado. Y la condenación es eterna. Así que el auténtico Evangelio, sí, su significado es la buena noticia de salvación. Pero antes de que tengas esa buena noticia, el Evangelio te da una mala, que es tu pecado. Y esta es la razón por la que debes prestar atención al mensaje del Evangelio de Marcos, por su significado. Es una buena noticia, que como vamos a ver, es una advertencia también. Vamos ahora con la segunda de nuestras razones para escuchar el Evangelio de Marcos. Y la segunda es, como hemos visto antes, es que es de parte de Dios. Esta buena noticia tiene su origen en Dios y viene de parte de Dios. Además, el Nuevo Testamento, de enseñarnos lo que quiere decir la palabra evangelio, luego esta palabra evangelio, hemos dicho que 39 veces viene sola, pero el resto de veces siempre viene acompañada con algún calificativo. Vamos a ver algunos de ellos para conocer el origen del evangelio. 6 veces de ellas, 6 veces, el evangelio va acompañado con el reino. Evangelio del reino. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje del evangelio viene del rey. El evangelio es del rey. 6 veces aparece en nuestra versión Reina Valera, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio del reino. Enseñaba el evangelio del rey. Este evangelio viene de parte no de un rey, sino del rey. Y predicaba Jesús en todos los pueblos, en todas las sinagogas de ellos, de los judíos. Y si nos vamos a este mismo evangelio, al capítulo 24, versículo 14, nos dice: y será predicado este evangelio, Jesús sigue hablando antes de subir al cielo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este reino que procede del evangelio, está por encima de todas las naciones e imperios de la historia. Por eso empezó a tener su origen ya en Génesis, pero lo vemos ya declarado firmemente en la predicación de Jesucristo. Y será hasta el fin. Y no habrá nación y no habrá imperio más poderoso que el reino de Dios. El cristianismo verdadero, porque esto es muy polémico, es que los cristianos habéis hecho de todo, de todas las perrerías para manteneros como religión potente. Bueno, pues el cristianismo verdadero no es el que han impuesto las religiones oficiales en imperios y países a sangre y fuego. La historia describe cómo, ya fueran católicos romanos o ya fueran protestantes, unos y otros impusieron ese mal llamado cristianismo mediante políticas abusivas y corruptas, mediante cruzadas, mediante inquisiciones, mediante guerras de religión. Pero esto no era el cristianismo, esto no es el cristianismo. El verdadero súbdito de este reino es aquel que realmente ha reconocido a Cristo como el Rey, a Cristo como su Rey. Así que como lo confirmó el Señor al gobernador romano Pilato,
Nos vamos a nuestro Evangelio, a Marcos capítulo 15, versículo 2, y ahí está Pilato preguntando, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Cristo es el rey. Y la pregunta impepinable ahora es, ¿reconoces a Jesús como rey con todos sus derechos reales? Y no solo reconoces a Jesús como rey con todos sus derechos reales, sino que si Él es el rey, tú eres el súbdito con todas tus obligaciones. No podemos concebir un cristianismo donde Cristo no gobierna como rey. Para los romanos, esto era muy fuerte. Recordad que este evangelio fue escrito para romanos. Y escuchar los romanos evangelio del reino era muy fuerte, porque para los romanos escuchar de otro rey diferente a César y seguirlo suponía la muerte. Suponía la muerte. Era lo que en derecho romano se llamaba el delito de alta traición o el delito de lesa majestad, castigados con la pena de muerte. Así que decir, Cristo es mi rey, en aquella época suponía que no había otro más rey más que César, y eso te suponía confesar a Cristo, confesar ser cristiano, te suponía la muerte. Más cerca, porque podemos pensar en los romanos en aquellos tiempos y decir, fueron muy duros. ¿Qué supuso para millones de cristianos por todo el mundo ser fieles al rey de este evangelio en 2020? No muy lejos, en 2020, que es donde están las estadísticas recopiladas. Pues lo que supuso para miles, millones de cristianos en 2020 confesar que Cristo es su rey, supuso que para 340 millones de cristianos sufrieron niveles altos de persecución. 4.761 cristianos fueron asesinados en 2020 por causa de su fe. 4.488 iglesias fueron atacadas o destruidas en 2020. 4.277 cristianos fueron encarcelados o arrestados injustamente. Y ahora que hemos contextualizado la persecución o el riesgo de ser súbdito de Cristo como rey, ¿qué supone para ti ser cristiano hoy? Hoy, 10 de octubre del 21. Si no puedes identificar ningún tipo de sufrimiento, ni ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de pérdida, más allá de la persecución descarnada, que a Dios gracias todavía hoy no estamos sufriendo, es posible que debas pensar si realmente no estarás desobedeciendo al rey y por eso no padeces ningún tipo de problema. O lo que sería aún peor, pensar y dudar seriamente de tu conversión. Hay que ser duro con esto, porque el Señor Jesús no se anduvo con chiquitas. Es el Evangelio del Rey, es el Evangelio del Reino, y el Rey está para gobernar. Y la desobediencia se paga con la muerte. Entonces, si no estoy obedeciendo, una de dos. Si no tengo yo ningún problema por ser súbdito del rey, o estoy desobedeciendo, o directamente no soy súbdito del rey. Ambos casos son muy malos y el peor. Pero buenas noticias. Recordad, el Evangelio quiere decir buenas noticias. Y la buena noticia es que aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Hay tiempo, y esta es la razón por la que debes prestar atención al mensaje del Rey en el Evangelio de Marcos.
Pero también este Evangelio, en 9 ocasiones, viene acompañado de la palabra Evangelio de Dios, como leemos en Marcos 1:14. Marcos 1:14 en nuestra versión dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Pero en el original no está el reino. Así que le ponemos un paréntesis, y aunque no es importante para su comprensión, pero aquí más fiel sería en decir: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Y qué sugiere el que el Evangelio sea de Dios? Cuando hablamos de Dios, se nos va a la cabeza eso, a la divinidad, al dueño del universo. Mirad, no hay carta o notificación telemática a la que prestemos mayor atención que a los comunicados de la agencia tributaria. Cuando vemos el membrete, nos empiezan los sudores. El Evangelio es de Dios. Ese Dios que es soberano, que es justo, que es eterno. Es peor que la agencia tributaria. Hay que tomárselo más en serio. Hay que tener temor reverente. ¿Sabéis por qué? Porque tú puedes no hacerle caso a la notificación de la agencia tributaria, automáticamente tienes un 20% de recargo. Pero a una mala, si la agencia tributaria no te anda con ojo, a los 5 años caduca la notificación o la sanción y ya no te pueden tocar, a los 5 años. Pero en el caso de Dios, que es justo, en el caso de Dios, que es soberano, el caso de Dios, que es eterno, sus juicios nunca van a prescribir. Y si no es ahora, por medio del arrepentimiento, vendrá ese día en el que el Evangelio de Dios denuncie tu pecado, denuncie tu no arrepentimiento y te señale el fin de la eternidad, alejado de Dios en el infierno. Por eso hay que prestar atención al Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí nos da otra perspectiva de lo que es el Evangelio de Dios. Le está hablando Pablo, que está diciendo: fui apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no solo el apóstol Pablo fue llamado de una manera singular a predicar a los gentiles, sino que también de una manera más general, todos y cada uno de los creyentes hemos sido apartados al servicio del Evangelio de Dios. ¿Dónde está la gran comisión? Ya llegaremos al final de nuestro Evangelio, dentro de 24 o 48 años. Pero mientras tanto, recordemos que ya como creyentes hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Y como Dios es el dueño del Evangelio, nosotros estamos al servicio del Evangelio, nosotros estamos al servicio de Dios, todos los creyentes. Otro detalle más, Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hemos visto ya que el Evangelio es de Dios, la agencia tributaria suprema. Hemos visto que el Evangelio es de Dios y nosotros estamos al servicio de ese Evangelio. Y ahora también vamos a ver que el Evangelio de Dios trae juicio. Juicio para los creyentes, pero juicio eterno de condenación para los que no creen. El juicio, ¿habéis visto alguna vez en un juicio? Yo alguna vez. Desde jovencito, alguna vez ya me tocó. ¿Cómo te preparas para un juicio? Sabes que tienes que ir a juicio.
¿Cómo te preparas para ir a un juicio? Búscate un buen abogado. Y si puedes, búscate el mejor abogado. El mejor abogado lo tenemos en Cristo. El mejor abogado lo tenemos en Cristo para ganar ese juicio que tenemos todas las de perder. Porque es el juicio por nuestro pecado. Cristo es nuestro abogado. Solo si estás ante el tribunal y tienes un mal abogado, llevas las de perder. Y si te quieres representar en el juicio ante Dios tú mismo, llevas las de perder. Solo Cristo es el abogado. Así que el tiempo del juicio comience en la casa de Dios, pero ¿cuál será el fin de aquellos de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Búscate al mejor abogado, al único abogado, a Cristo. Así que, tremenda advertencia que te debe llevar a pensar que es una buena razón para escuchar el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio del Rey, es el Evangelio de Dios, y como todo va a acabar donde Dios dice, busquemos en el Evangelio cuál es la solución a nuestro pecado. Esta es una buena razón para escuchar el Evangelio de Dios. 14 veces va a aparecer también en el Nuevo Testamento el Evangelio de Cristo o de Jesucristo. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, pues ya os adelanto que Jesucristo, Hijo de Dios, ya nos dará para la siguiente clase. Ahora nos quedamos con otros versos de la Biblia que nos dan detalles sobre el Evangelio de Cristo, sobre el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y nos dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, al igual que hemos leído en primera epístola de Pedro 4:17, la advertencia de juicio y de condenación es para aquellos que no obedecéis. Pero aún hay tiempo de obedecer. Aún es tiempo aceptable. Esto hay que creérselo. Y te vale la pena creerlo, porque la vida eterna te va en ello. No será que no lo estamos advirtiendo esta mañana. Pero por eso aquí tenemos otra vez repetida esa buena razón para escuchar el mensaje del Evangelio de Marcos. Porque es el Evangelio de Señor Jesucristo que habrá de traer retribución a los que no conocieron a Dios. Pero nos vamos a un versículo mucho más, quizá, agradable a tus oídos. Romanos 15:29. Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces decimos que Dios te bendiga? Que Dios te bendiga abundantemente. Pues lo decimos yo creo que muchas veces, con el deseo de, por ejemplo, que nos dé salud, que te dé salud, con el deseo de que te dé sanidad cuando hay enfermedad, con el deseo de que nos dé el pan nuestro de cada día, los deseos de nuestro corazón. Que Dios te bendiga, te va a bendecir si te da todo esto. Pero cuando Pablo está diciendo que iba a llevar a los hermanos de Roma abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, aquí Pablo se estaba refiriendo que a abundancia no es que tengamos muchas bendiciones, sino abundancia quiere decir, se traduce la palabra griega pleroma, quiere decir el máximo. Voy a llevar con el Evangelio el máximo.
la totalidad. No hay nada más satisfactorio que pueda llevar, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. El Evangelio es el único elemento medio por lo que esa plenitud, no necesito nada más. Una comida que te deja harto, no puedo nada más. Pues ese es el Evangelio que llevaba Pablo a los romanos, no para desearles que tuvieran muchas bendiciones a nivel de vida, sino la abundancia, la totalidad, el pleroma. Es como leemos en Juan capítulo 4, versículo 14. Le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Amén. Esa es la abundancia del Evangelio de Jesucristo. ¿No te parece una buena razón para escuchar el mensaje de Jesucristo en el Evangelio de Marcos? Y por último, 6 veces encontramos en el Evangelio la palabra Evangelio acompañada por mi Evangelio, nuestro Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre a Dios gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Esa operación de salvación, de santificación, fue mediante la verdad que es nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo lo alcanzamos a través del Evangelio, no a través de ninguna revelación, sueño, o que hoy me he levantado con el pie derecho y veo Jesucitos por todos los sitios. Al Señor se alcanza la gloria, la misma presencia del Señor Jesucristo a través del Evangelio de Jesucristo. Bien es cierto que aunque digamos mi Evangelio, nuestro Evangelio, nosotros no somos el origen primario. Ya hemos visto que el origen primario no es otro que Dios, Jesucristo. Pero nosotros sí somos los receptores. Tú sí eres el receptor del Evangelio de Jesucristo. Y en estos términos, tú eres el receptor y una vez que somos creyentes, somos los repetidores de ese Evangelio. ¿Cómo el Señor decidió transmitir ese Evangelio? A través de su palabra y su palabra manifestada a través de sus hijos. Si hablamos en el lenguaje de las telecomunicaciones, sale el mensaje desde un medio y tiene que buscar un satélite para que la señal, el satélite, la recoja. Si el satélite no funciona o tiene interferencias, una vez que esa señal llega, rebota y no llega bien al otro teléfono. Nosotros somos ese satélite que tenemos que estar ajustados para recibir ese Evangelio. Y cuando ese Evangelio se recibe, lo hago mío. Y una vez que es mío, lo puedo dar con convicción, lo puedo dar para la gloria de Cristo y salvación de otros. Pablo daba gracias a Dios por sus hermanos en Roma, porque fueron salvados y fueron santificados mediante nuestro Evangelio. ¿Acaso es diferente con nosotros? Solo hay un Evangelio que puede convencer al hombre de pecado y echarle a los pies de Cristo. Y solo ese Evangelio puede hacer que esa persona, nosotros los creyentes, podamos ir siendo santificados para alcanzar la gloria de Cristo. Y por otro lado, qué hermoso es compartir. Como estaba Pablo contento. Pues él estaba contento porque compartía este Evangelio con sus hermanos que lo habían recibido. Y qué hermoso es compartir el Evangelio nosotros los unos con los otros, ¿verdad? ¿Qué otra cosa mejor que compartir? Esta semana se me ocurrió llamar a Pinica Toler
no me lo coge. Llamo a Margot, no me lo coge y digo, bueno, vaya tarde que estamos llevando. Y qué alegría fue la mía, qué gozo el saber que es que estaban juntas orando. Qué alegría fue saber esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera no me contestaban, pero es que se estaban gozando en la presencia del Señor, compartiendo su evangelio, porque necesitamos compartir los unos con los otros nuestro evangelio. Mira, cuando llega la discapacidad a casa, te das cuenta que solo, o mejor, las personas que son conscientes de la discapacidad, porque también la sufren en su casa, con esas personas termina contactando mejor que incluso con familiares que no saben lo que es esto. Pues igual nos pasa con el Evangelio. ¿Con quiénes mejor vamos a poder compartir nuestro Evangelio, sino con aquellos que han hecho suyo también el Evangelio? Ellos nos entienden, nosotros en la comunión fraternal nos entendemos y damos gracias a Dios por nuestro Evangelio. Demos gracias a Dios por mi Evangelio. Y dice Primera de Corintios, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Mirad, cada uno llora por donde le duele. Y no solo es que hagamos nuestro el Evangelio, es que cuando haces una cosa tuya, ¿qué pasa? Que sufres por ella. Si tú lo sientes tuyo, sufres. Sufres por tus hijos, sufres por tu familia, sufres por tu enfermedad, sufres por tu Evangelio y todo lo que ello conlleva. Este fue el caso de Pablo, que al hacer suyo el Evangelio, leemos en 2 Timoteo 2, 8, 9, sufrió por el Evangelio. ¿Amas el Evangelio de Jesucristo? ¿Es tu Evangelio? Si es así, te identificarás como parte de esta comunidad de cristianos, donde Dios te ha puesto, en la calle José López Martínez, número 3. Y si es así, te identificarás, y no solo te identificarás, sino que a pesar de las penalidades, y podríamos en nuestra mente ya hacer una lista de penalidades, unas las causo yo, otras vienen solas, pero a pesar de esas penalidades, si amas el Evangelio de Jesucristo y amas tu Evangelio, te darás cuenta y desearás que este Evangelio continúe predicándose desde este lugar. Y para eso ha sido llamado. Por último, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. La prioridad, ¿qué voy a hacer de mayor? Tu prioridad, sea lo que sea, es el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, no tengo por qué decir, yo soy predicador, yo predico el Evangelio, yo he hablado con 20 personas esta semana del Señor. No. Es que debería de pesar tanto el mensaje de este Evangelio de Marcos sobre nuestra conciencia y sobre nuestro corazón, que si no lo hablamos a otros, somos responsables de no hablar de la salvación en Cristo a otros. Y esto en el apóstol Pablo pesaba tanto, que dijo, ¡ay de mí! Si no predicar el Evangelio. Puede ser que llegue tarde o llega a su tiempo, pero ¡ay de mí! Si no predicar el Evangelio. ¿No despierta suficiente interés? ¿Quién es el origen de esta buena noticia? Para que prestes atención. El Rey, Dios, Jesucristo,
¿No despierta bastante interés, suficiente interés para continuar escuchando esta buena noticia? Y si todavía no lo crees, si todavía no crees en Jesucristo, aquí tienes la buena noticia. Y aquí tienes someramente un poquito de quién es el que te trae la buena noticia. No yo, no ninguno de los que estamos aquí. A través de la palabra de Dios. Él te trae la buena noticia de salvación y la advertencia para tomar en cuenta. Así que concluimos, José, 2 razones para que prestes mucha atención al Evangelio de Marcos. Es la buena noticia, es el mensaje de Dios. ¿No te parecen suficientes? Pero bueno, todavía hay más. Hemos visto una parte de este titular, volvemos al principio, espero que el titular sea de suficiente interés para continuar, una vez leído el titular, continuar leyendo, estudiando, escudriñando el Evangelio de Marcos. Así que la segunda parte de este titular, pues Dios mediante lo veremos en un par de semanas y esperemos que te interese seguir escuchando. Que solo a Dios sea la gloria y que Dios te bendiga. Amén. Padre Santo, eres bueno con nosotros, nos has dejado unas instrucciones claras y unas advertencias tremendas, pero también nos has demostrado tu amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que entregaste en la cruz para morir por nuestros pecados y sacudirnos ese condena que teníamos acarreada por causa de nuestros pecados. Señor, te pedimos que tú seas el abogado, si hay alguien aquí que todavía necesita este abogado infalible que le pueda llevar a la salvación. Y Señor, necesitamos tu palabra y necesitamos que tu Espíritu Santo nos siga edificando a través de ella para que una vez salvos, Señor, seamos edificados y podamos seguir cumpliendo ese mandamiento, porque estamos llamados a seguir predicando el Evangelio. Y pon nosotros esa carga para que podamos decir, nos es impuesta necesidad. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Sea para ti la gloria de todos los resultados. Seas tú el que edifique a cada uno de nosotros y tu iglesia. Y que desde aquí, Señor, pedimos que nos encomiendes en esta semana, que te quedes con los hermanos en sus hogares, los enfermos, y podamos seguir cumpliendo ese ministerio al que tú nos has llamado a cada uno. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.